Hola de nuevo, aquí estamos con el segundo vídeo de dinámica que he querido dedicar exclusivamente a cómo descomponer fuerzas, porque va a ser muy importante en este tema. Vamos a descomponer una fuerza. ¿Esto qué es lo que es y para qué? Bueno, vamos a ver. Nos vamos a encontrar que vamos a necesitar muchas veces escribir o representar una fuerza como suma de dos fuerzas. Y no de dos fuerzas cualesquiera, sino dos fuerzas que sean perpendiculares. Estas dos fuerzas las vamos a llamar componentes, ¿vale? ¿Y cuáles van a ser esas componentes? Bueno, antes que nada vamos a pintar la fuerza que queremos descomponer y que vamos a representar mediante la letra F con una flechita arriba para indicar que es un vector. Bien, bueno, pues fijaos que ese vector, esa fuerza, va a formar un ángulo alfa con el eje X. Eso va a ser importante. Vamos a buscar dos fuerzas que sean perpendiculares y que sumadas den F. Bueno, las fuerzas perpendiculares las vamos a pintar sobre los ejes, que son perpendiculares. Pues ahí tenemos una. A esa la vamos a llamar F sub X. Y si pintamos la otra hasta ahí, pues esa la vamos a llamar F sub Y. Bien, como ya sabéis del tema anterior, F sub X más F sub Y me van a dar F, ¿vale? Pues yo tengo ya dos fuerzas, F sub X y F sub Y, que son las componentes de F. Son F sub X y F sub Y son perpendiculares y si yo las sumo me dan F. Bien, vamos a ver cómo obtengo yo cuánto vale esto y cuánto vale esto. Y para saber cuánto vale esto y cuánto vale esto, tengo que usar trigonometría. Fijaos que este triángulo de aquí es un triángulo rectángulo. La hipotenusa es el módulo de F. Y los dos catetos son, por un lado, el módulo de F sub X y, por otro lado, esto de aquí, que es igual que esto. Por tanto, el módulo de F sub Y. Bien, nosotros sabemos que el coseno de este ángulo es cateto contiguo dividido entre la hipotenusa. Coseno es cateto contiguo partido de hipotenusa. Es decir, que F lo puedo escribir como, o sea, al revés, perdón. F sub X lo puedo escribir como F por coseno de alfa. Del mismo modo, el seno de este ángulo es cateto opuesto partido de hipotenusa. Por tanto, yo esto lo puedo escribir como F por el seno de alfa. Lo tenemos ahí. Fijaos, F sub X es F por el coseno y F sub Y es F por el seno. Coseno cateto contiguo, seno cateto opuesto. Fijaos que en esta expresión todos los valores son numéricos, no hay flechas, porque lo que estoy calculando aquí son valores de los módulos, de cuánto mide ese vector que representa la fuerza, el número, el módulo. La dirección ya la sé. Recordad que este f sub x sería igual a f sub x por y, ¿recordáis? El vector y. Ya me estoy liando. Vamos a seguir. Vamos a centrarnos. De la suma vectorial de las dos componentes se obtiene la fuerza neta. Si yo sumo vectorialmente, lo que obtengo es que el vector f sub x más el vector f sub y me da el vector f. Esto es una suma vectorial. Pero es más,
Yo, aplicando el teorema de Pitágoras, puedo obtener una relación entre los módulos de las tres fuerzas. Aquí tenemos el triángulo rectángulo. Pitágoras. Este es el ángulo alfa. Y este ángulo de aquí es recto. Por eso se puede aplicar a Pitágoras, ¿de acuerdo? Porque es un triángulo rectángulo. Vale, pues la relación de Pitágoras sería esa. Ya la conocéis porque apareció en el vídeo anterior. La hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado. Y los catetos son los módulos de f sub x y f sub y. ¿De acuerdo? Bien. Este ángulo es muy importante. El ángulo que forma la fuerza F con el eje X, con uno de los ejes. En este caso, el X. Bien. Porque vamos a buscar algunos ángulos que nos van a interesar. Esto es chulo, ya veréis. Vamos a ver. Vamos a estudiar el caso de dos rectas paralelas y una tercera recta que las corta. ¿A qué me refiero? Esa es una recta y esa es una recta paralela a la anterior. Son dos rectas paralelas. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Bien. Ahora voy a dibujar una tercera que corta a las dos. Bien. Pues si os fijáis, ahí se forman un montón de ángulos. Vamos, en concreto se forman 8 ángulos. Bien, pues el ángulo este de ahí es idéntico a ese ángulo este de ahí. Esos dos ángulos que están marcados son iguales. Fijaos en el dibujo, que es muy importante. Esos dos ángulos son iguales. Vale, esto es fácil. El siguiente es un poco más raro, pero es muy interesante. Bien, vamos vamos a buscar ángulos entre cuatro rectas que son perpendiculares 2 a 2. En concreto, vamos a dibujar esa recta azul y esa otra recta roja. Vale, esas dos rectas forman 4 ángulos iguales 2 a 2. Fijaos ese ángulo de ahí. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, voy a pintar una recta perpendicular a una de ellas. En concreto, una recta perpendicular a la roja. ¿Veis que aquí los ángulos son rectos? Las dos rectas rojas son perpendiculares. Bien, y ahora voy a dibujar una recta que sea perpendicular a la azul, que es esa. Fijaos como estas dos rectas azules son perpendiculares. Bien, pues al igual que aquí se formaban ángulos, aquí también se forman ángulos. Y resulta que este ángulo que tengo yo aquí marcado se repite ahí. Esos dos ángulos son iguales. Es decir, que cuando estas dos rectas son perpendiculares y estas dos rectas son perpendiculares, ¿vale? Pues el ángulo que forman estas dos y los ángulos que forman estas dos son iguales. Esto es muy interesante cuando hagamos ejercicios con planos inclinados, que vendrá un poco más adelante. Bueno, espero que os haya quedado claro, un poco más claro de lo que os pudo quedar en el vídeo anterior, todo el tema de descomposición de fuerza y estos dos pequeños apéndices sobre ángulos de interés entre rectas que se cortan. Bueno, pues seguimos.